Su primera máscara no estaba hecha de oro. Por dentro estaba empapada con trapos para que no se derramara el líquido que brotaba de su labio inferior. Cuando los sirvientes le quitaron la sábana de la cara por primera vez al amanecer del 19 de mayo, retrocedieron. La nariz se había derrumbado, la piel se desprendía del cráneo como corteza húmeda. Uno de los médicos, joven y nuevo, tiró la palangana con agua salada y salió corriendo del dormitorio, temblando. Los más ancianos se inclinaron en silencio y comenzaron la limpieza con 30 gotas de vinagre, menta y resina negra. El rey de Sicilia, antaño hermoso y guerrero, ahora susurraba que veía a un ángel con boca de rata en la reja de la ventana. Este comienzo no está registrado en las crónicas oficiales, pero fue transmitido a través del testimonio del camarero Pietro Testa, tomado en agosto de ese mismo año, ya después de la muerte del soberano. Afirmaba que, desde mediados de la primavera, el rey ya no se quitaba la armadura, ni siquiera en el calor del mediodía. Dormía con la armadura puesta, comía a través de una rendija en la visera y convocaba a sus ministros en la oscuridad. Y cuando uno de los pajes miró descuidadamente por la rendija del yelmo, dejó de hablar, y poco después fue encontrado ahorcado en el jardín. A principios del año 1268, el rey Roger de Sicilia aún era capaz de atravesar a caballo la bahía de Palermo. La multitud lo aclamaba, sabiendo que los aragoneses volvían a invadir el sur y que los sieneses se estaban rebelando. Pero ya entonces corrían rumores. En su estela se percibía un olor a carne podrida. Los caballos le temían. Uno de los oficiales de la guardia se quejó de que, después de la guardia, se le habían caído los dientes y se le habían oscurecido las uñas. Pronto, el rey desapareció por completo de las ceremonias públicas. La versión oficial era que se había retirado a rezar al monasterio de San Erasmo. Sin embargo, según el testimonio del monje Benedetto, llamado a la corte, Roger yacía sobre un lecho de lino negro, envuelto hasta los ojos, y pedía constantemente que le echaran miel derretida en los oídos para silenciar sus susurros. El monje no pudo entender a quién se refería, si a los espíritus o a los consejeros. La medicina de la época, reducida a la evaporación de la putrefacción y a la sangría, resultó impotente. La lepra, a juzgar por todos los síntomas, se extendió por el rostro y el cuello. El ojo izquierdo se le salió y el párpado superior se le pegó a la mejilla. Tocar las heridas provocaba espuma sanguinolenta y ataques de gritos. Sin embargo, las órdenes seguían saliendo con su sello: sentencias de muerte, traslados del ejército, destierros de la nobleza. Como escribió el conde Bruno de Calta en una carta privada, ahora gobierna la armadura, no el hombre. Las intrigas se intensificaban. El heredero, el príncipe Felipe, intentó acceder a su padre, pero fue rechazado 3 veces por la guardia. La gran cámara fue sellada. Al mismo tiempo, el canciller de Benevento aumentó la vigilancia alrededor del archivo, temiendo que se robara el testamento. Los cardenales, anteriormente divididos entre los partidos romano y angevino, comenzaron a celebrar reuniones secretas en las catacumbas bajo la capilla de Santa Ágata. Por la ciudad corrieron rumores de que el rey llevaba mucho tiempo muerto y que en el trono se encontraba un doble con casco. En realidad, Roger estaba vivo. Respiraba a través de un tubo fijado en la laringe y hablaba con dificultad, más bien mediante signos. Su cuerpo estaba perdiendo funciones, primero las piernas, luego la vejiga. Un médico llamado Lamberto le administraba opio bajo la lengua, pero a mediados de junio ni siquiera una dosis triple aliviaba el dolor. En el informe del día 6 se dice:
Su Majestad se araña la piel del pecho con las uñas y pide que no dejen entrar a los demonios en su lecho. Solo tomaba alimentos líquidos a través de un embudo. La piel de la frente se le cubrió de costras, de las que se desprendían escamas del tamaño de una moneda. Las habitaciones estaban tapizadas con tela impregnada de sándalo, pero el hedor se sentía en la escalera. 2 sirvientas enfermaron y murieron, una por contagio y la otra por miedo. A juzgar por los restos de notas encontradas en un baúl del palacio en el siglo XX, en sus últimos días el rey ordenó borrar el nombre de su hijo del testamento y nombrar heredera a su hermana menor, una monja en Monreale. Este documento desapareció esa misma noche. Según fuentes no oficiales, el príncipe Felipe lo quemó personalmente. El 25 de junio, el cuerpo del rey comenzó a exudar un líquido negro a través de las costuras de la armadura. Cuando finalmente se decidieron a quitarle el yelmo, su rostro parecía desecado por dentro. La frente se le había hundido, los labios se le habían agrietado y la lengua se le había ennegrecido e hinchado. Uno de los médicos, anciano y ciego, se santiguó en silencio y salió de la habitación sin esperar a ser recibido. Roger murió durante la noche, sin confesarse. Su cuerpo fue custodiado por 40 soldados. Al amanecer, lo sacaron envuelto en pañales y luego intentaron embalsamarlo durante horas, pero sus entrañas ya se habían descompuesto. El hígado se desmoronó y los intestinos reventaron al abrirlo. Según el informe de un monje herbolario, la putrefacción había comenzado al menos 2 semanas antes, pero se había disimulado con canela y aceite de laurel. El funeral se celebró en secreto. En la plaza frente a la catedral solo se reunieron los cortesanos y la guardia. No se permitió la entrada al pueblo. Los embajadores de Aragón y de la Santa Sede abandonaron la ciudad antes del amanecer. Por la noche se produjeron 3 incendios en Palermo, supuestamente accidentales. Pero los rumores los relacionaban con el nuevo poder. El príncipe Felipe había comenzado una purga de la nobleza inmediatamente después del funeral. Así murió aquel que luchó contra los sarracenos, pero no pudo vencer al gusano en su mejilla, escribió un cronista anónimo del monasterio de San Antonio. Durante la semana siguiente a la muerte de Roger de Sicilia, ninguno de sus allegados se atrevió a pronunciar en voz alta la palabra lepra. Sin embargo, en los registros del médico de la corte, Lamberto, publicados décadas más tarde, aparece la siguiente formulación directa: descomposición causada por podredumbre interna que se origina en los ganglios faciales y cervicales, típica de la fase avanzada de la lepra. Lamberto fue ejecutado en julio, acusado de brujería. Su protocolo fue quemado. Tras un funeral secreto en el monasterio de San Erasmo, el cuerpo del soberano permaneció en la catedral hasta medianoche sin que se levantara el ataúd del suelo. Los monjes se quejaron del olor insoportable y del desmayo de 3 hermanos. Solo después de volver a rellenar con cera y untar con aceite el interior del sarcófago, el cuerpo fue trasladado al panteón. Los testigos mencionaron que goteaba líquido de debajo de la tapa y que la piel de la frente del rey se desprendía al tocarla, dejando al descubierto el hueso desnudo. La situación política cambió repentinamente. El príncipe Felipe, anteriormente apartado del consejo, convocó al arzobispo de Palermo, a 3 comandantes y a un juez en el plazo de 24 horas tras la muerte de su padre. Bajo amenaza de muerte, los obligó a firmar un nuevo decreto en el que se le nombraba regente en ausencia de un monarca capaz. La coronación oficial se pospuso por motivos de luto
pero todos los poderes militares ya habían pasado a sus manos. Ese mismo día fueron arrestados 3 allegados del rey: el camarero Pietro Testa, el herbolario hermano Andrea y el escribano Lodovico. Fueron torturados en una prisión interna bajo el arsenal. Durante el interrogatorio, llevado a cabo por el capitán de la guardia Tangredo, el camariero declaró lo siguiente: desde la primavera, su majestad no hablaba con voz, sino con un chirrido, y susurraba que su carne era un castigo por su orgullo. El escribano Lodovico confirmó que durante el último mes las firmas del rey habían sido escritas a mano por un sirviente, bajo coacción. Mientras tanto, cundió el pánico en la ciudad. Los rumores sobre el rey leproso provocaron un estallido de violencia. Se encontraron cadáveres de mendigos ahogados en los canales. 2 judíos fueron quemados a las puertas del castillo por contaminar las fuentes, y 3 mujeres fueron encadenadas como portadoras de mal olor. El pueblo se negaba a aceptar limosnas de los cortesanos, por temor al dinero maldito. A instancias del clero, se celebró un servicio de purificación. 9 sacerdotes recorrieron la ciudad con incensarios y sal, esparciendo hierbas. Mientras tanto, en el castillo se llevaban a cabo las ejecuciones. 10 miembros del antiguo consejo fueron arrestados y acusados de participar en la conspiración. El conde Bruno de Calta fue ahorcado y su esposa ahogada en un pozo. Los decretos al respecto fueron firmados personalmente por Felipe y sellados con un nuevo sello con la inscripción «Por la salvación del trono». Uno de los sacerdotes, el hermano Marino, confesó bajo tortura que, durante el último mes antes de su muerte, el rey le había pedido que le trajera páginas de antiguos manuscritos con conjuros. Las quemaba en su habitación, diciendo que nada, excepto el fuego, limpiaría su mente. Según el testimonio del mismo hermano, una vez encontró a Roger sentado en el suelo, rodeado de ratas, a las que alimentaba con los restos de su cena. Para entonces, casi todo el personal de la habitación del soberano había sido sustituido. Los que se quedaron se quejaban del olor húmedo a pescado podrido, del moho en las piedras y de una fuerza que les provocaba dolor de cabeza y visión borrosa. Los médicos se negaban a entrar sin máscaras empapadas en vinagre. Por la noche, las sirvientas colocaban menta fresca y ajo en la puerta. Los embalsamadores, contratados en secreto en Nápoles, anotaron que, al abrir el tórax, el corazón se deshizo al primer toque y la lengua estaba alargada, hinchada y ennegrecida. Uno de ellos enfermó al día siguiente de la intervención. El segundo desapareció y su cuerpo fue encontrado más tarde en un aljibe a las afueras de la ciudad, envuelto en vendas. Los historiadores discuten si la enfermedad de Roger fue natural. Según una de las versiones, expresada en una crónica tardía del monje Bonaventura, la descomposición comenzó con una herida infligida durante la última caza. Según otra, la causa fue un veneno supuestamente introducido en el oído a través de un palillo con ungüento. A favor de esta versión están las palabras del cardenal Arnaldo, anotadas en su diario: castigado no por sus pecados, sino por su insolencia contra el trono de San Pedro. En el contexto de la desintegración del poder, se intensificaron las tensiones con la Iglesia. El nuncio papal, que llegó en junio, se negó a reunirse con el rey, alegando riesgo de contagio. En una carta enviada a Roma, escribió: «El dominio de esta isla puede convertirse en una maldición espiritual y física para cualquiera que se acerque». El príncipe Felipe comenzó a introducir nuevas normas. Disolvió las escuelas monásticas, prohibió a los mendigos acercarse al palacio
y exigió que se instalaran rejas de hierro en todas las ventanas de la residencia episcopal. En la plaza se instaló un pedestal en el que todos los habitantes debían jurar lealtad al nuevo gobernante. A finales de junio comenzaron a desaparecer los cadáveres. Primero, los de 2 monjes que servían a Roger. Luego, uno de los médicos y el escribano. En el lugar de su desaparición se encontraron manchas de humo, restos de ropa y escalones carbonizados. No hubo explicaciones oficiales. Los sirvientes murmuraban que algo que había salido del cuerpo del viejo rey se había instalado en el castillo. La tensión siguió aumentando. El arzobispo envió una carta a Roma solicitando una investigación eclesiástica. El papa se negó. El regente Filipo promulgó un decreto. Cualquiera que mencione la enfermedad del soberano será considerado enemigo del trono. Pero el miedo no desapareció. Al contrario, se intensificó. Comenzó una ola de suicidios. 2 jóvenes de la guardia, una cocinera y un sacerdote del monasterio. Uno dejó una nota. Le oí llamar por su nombre desde el ataúd. Y en la ciudad volvió a sentirse el olor. Intentaron enmascararlo con incienso y humo, pero se filtraba. La gente decía, «Sigue entre nosotros». En julio, el calor sobre Sicilia era denso, como grasa derretida. Sobre el Palacio Real de Palermo, el aire estaba inmóvil y las paredes del palacio se agrietaban por el calor sofocante. En la plaza frente a la catedral, las sombras se disipaban. La gente ya no se acercaba al templo. Para entonces, los rumores sobre la verdadera causa de la muerte del rey Roger eran imposibles de contener. 3 monjes de la orden dominicana fueron arrestados por predicar que el castigo de Dios ya había descendido al trono. Los sacaron de sus celdas por la noche, los llevaron a las catacumbas y nunca regresaron. Uno de ellos, el hermano Juan, antes de desaparecer, dejó una inscripción con tiza en la pared. Un hombre con cara de leproso no puede gobernar. A pesar de su entierro formal, el ataúd del rey no descansó en paz. Ya al 6.º día después del funeral, fue trasladado. La razón no se especificó. En el archivo del monasterio de San Erasmo se conserva una escueta anotación. El sarcófago fue abierto por orden del regente. El traslado se llevó a cabo por la noche, con 4 guardias y un sacerdote. El sacerdote, hermano Aurelio, contó al final de su vida bajo tortura. Tenía la cara como un árbol, pero por dentro todo burbujeaba. Lo llevábamos y goteaba por debajo. Estaba vacío, como un saco de cuero, pero caliente. Alguien susurró que no estaba muerto. Ese mismo día se extendió por la ciudad el rumor de que se oía respirar en la cripta. La gente comenzó a congregarse en la plaza, exigiendo que se repitiera la liturgia. El regente Filipo envió a la guardia. 9 personas fueron arrestadas y una fue asesinada a golpes. Dentro del palacio comenzaron los movimientos. El canciller Benevento desapareció. Se dice que intentó huir a Mesina, donde ya se había formado un grupo opositor de la nobleza. Lo encontraron al 3.er día, con la garganta cortada con una pluma, en su propio despacho. Los documentos habían desaparecido. Filipo, consciente de la creciente presión, comenzó a introducir medidas severas. En las órdenes que se publicaban casi a diario, prohibía las discusiones públicas sobre la enfermedad del rey, restringía la circulación por la ciudad después del atardecer y reforzaba las patrullas alrededor de los monasterios. Uno de los decretos prohibía cualquier mención de podredumbre, lepra, úlceras y rostro desfigurado en relación con el antiguo monarca. Sin embargo, incluso dentro del castillo,
El orden comenzó a desmoronarse. Dos cocineros desaparecieron de la cocina del palacio. La habitación donde cocinaban fue tapiada con tablas. Se rumoreaba que habían quedado ciegos y habían muerto por el hedor insoportable, como si alguien hubiera puesto una cabeza de cordero en vinagre hirviendo y hubiera echado huevos podridos. Los médicos que quedaban en la corte exigían salir de la capital. Uno de ellos, el viejo Guido, escribió en una nota: «Aquí no hay vida, aquí se respira con la boca, ni siquiera los pájaros se posan en las paredes». Lo encontraron 2 días después. Se había abierto el vientre. El miedo se intensificaba en el castillo. Los sirvientes se negaban a acercarse al ala sur, donde antes estaba el dormitorio de Roger. Las paredes estaban cubiertas de manchas. La piedra se agrietó. Un soldado, asignado a la guardia nocturna, perdió la razón a la mañana siguiente. Afirmaba haber visto a un hombre sin rostro con armadura pasando por el pasillo. A partir de ese momento comenzó la caza de los poseídos. Los sirvientes que expresaban dudas sobre el origen sagrado del poder real desaparecían. Varios enanos que entretenían a la corte fueron quemados en la hoguera por llevar consigo el espíritu de la putrefacción. El arzobispo, que hasta entonces había guardado silencio, a principios de agosto, finalmente pidió que se exorcizara el palacio. Él mismo llevó a cabo el ritual en la sala del consejo, pero después enfermó y no se levantó de la cama. Murió 3 días después. Su cuerpo se descompuso 2 veces más rápido de lo normal. Uno de los monjes declaró: «Respiró el aire de las habitaciones del rey y su carne ya no le pertenecía». A todo esto se sumó la agitación entre la nobleza. Dos clanes, las familias Orsini y Mellini, iniciaron enfrentamientos armados en las afueras. Se produjeron asesinatos en las calles. La gente decía que no luchaban por la tierra, sino por el derecho a volver a cerrar el sarcófago de Roger. Al mismo tiempo, comenzaron a aparecer testimonios sobre manchas en la piel. En los suburbios de Palermo se encontraron cadáveres con úlceras. Algunos comenzaron a decir que la lepra ya no era una enfermedad, sino un castigo por el poder pecaminoso. Aparecieron los flagelantes, personas que caminaban descalzos, azotándose y repitiendo: «Perdón por haber servido a un rostro sin rostro». Felipe comenzó a perder el control. Su rostro se cubrió de sarpullidos y prohibió que se le representara en las monedas. Emitió un decreto para trasladar toda la corte a la fortaleza de Trapani, pero parte de la nobleza se negó a obedecer. Algunos iniciaron negociaciones secretas con la reina monja, antigua hermana del difunto Roger. El palacio quedó desierto. Las ventanas fueron tapiadas y las puertas selladas con cera. El ala sur quedó completamente aislada. Pero ni siquiera eso sirvió. 2 enviados que llegaron de la región papal huyeron sin esperar a ser recibidos. En su nota escribieron: «Hemos visto cómo camina y no hay Dios en él». En ese momento cundió el pánico entre el pueblo. La gente dejó de enterrar a los muertos. Por las calles llevaban figuras sin rostro envueltas en armaduras. En las paredes comenzaron a escribir con carbón: «El rey ha vuelto. La podredumbre no se va. El rostro es mentira». Y durante todo ese tiempo, según el testimonio de uno de los últimos pajes, el cuerpo de Roger, o lo que quedaba de él, fue trasladado de nuevo. El sarcófago estaba vacío. Nadie sabía dónde estaba. Solo Ludovico, el escriba que sobrevivió, escribió más tarde en el exilio: «No fue a la tierra. Su carne no acepta la muerte, y mientras esté aquí, nada cambiará».
El cuarto día de agosto de 1268, según la versión oficial, el príncipe Felipe fue coronado como Felipe I de Sicilia. La ceremonia se celebró sin pueblo. No sonaron las campanas. La corona fue colocada en la sala de la Santa Cruz, a puerta cerrada. Según el testimonio del capitán de la guardia, le brotó sudor en la frente y se le manchó la piel de las manos. Se santiguó 3 veces antes de levantarse. Inmediatamente después se promulgaron decretos para cerrar todos los monasterios en un radio de 7 leguas de la capital, confiscar todos los registros sobre la muerte del rey Roger y ejecutar a cualquiera que difundiera rumores impíos. Se sellaron los archivos y se quemó la biblioteca del palacio. Sin embargo, la destrucción ya era imparable. En los primeros días tras la coronación, estalló una revuelta de marineros en el puerto de Palermo. Se negaban a aceptar comida consagrada por el espíritu de un sin rostro. A continuación, se produjo una revuelta en Siracusa, donde un grupo de nobles proclamó la independencia de la corona leprosa. Todos fueron masacrados, pero los rumores se extendieron más allá, hasta Nápoles y Génova. El trono papal se distanció. En una carta oficial, el Papa decía: la corte siciliana debe purificarse no solo corporalmente, sino también espiritualmente. El legado papal fue llamado a volver. Los demás embajadores se marcharon en silencio. Para entonces, el antiguo sarcófago de Roger había desaparecido del monasterio. Lo retiraron por la noche, sin inscripciones, y lo llevaron al interior de la isla. Uno de los carreteros, posteriormente arrestado por blasfemia, declaró: «Llevábamos un ataúd vacío, pero goteaba un líquido». Otro dijo que durante el trayecto había oído una respiración pesada bajo la tapa. Ambos fueron quemados. Filipo se volvió distante. No se dejaba ver en público, solo comía en vajilla de plata y no permitía que nadie se le acercara a menos de 3 pasos. Cambió su sello. En lugar del escudo, ahora llevaba un escudo sin imagen. Se decía que había ordenado que le cosieran una máscara de piel de ciervo. En un contexto de aislamiento político, Sicilia comenzó a desmoronarse. El comercio se paralizó. España anuló los acuerdos. En el puerto había barcos podridos. Los obispos, uno tras otro, se negaban a ejercer su ministerio. Uno de ellos, antes de retirarse a la vida ermitaña, escribió: «Hemos sido testigos de cómo el poder pasó del hombre al cuerpo». Fue precisamente en esa época cuando comenzaron a circular escritos secretos, firmados de forma anónima, pero redactados, por su estilo, por alguno de los antiguos cortesanos. En ellos se decía que el rey Roger no había muerto, sino que había abandonado su cuerpo y ahora respiraba podredumbre, contagiándola a todos los que estaban a su alrededor. En uno de esos escritos se decía: «Quien toque su armadura comenzará a pudrirse por dentro». En septiembre, el pueblo ya no obedecía. En los pueblos comenzaron a rezar sin sacerdotes. La gente quemaba imágenes de los antiguos monarcas. Uno de los templos de Enna fue destruido. La nobleza que quedaba exigía la abdicación de Felipe. Él no salió a verlos. Se rumoreaba que ya no hablaba, solo emitía gemidos. En octubre estalló una revuelta en Catania. La encabezó un monje que se hacía llamar el purificador del trono. Afirmaba haber visto el cuerpo de Roger en el fondo de un aljibe, respirando pero sin ojos. La revuelta duró 2 días. Las tropas de Filipo quemaron el monasterio y enterraron vivos a todos los monjes. Al mismo tiempo, uno de los pajes que quedaban se suicidó, dejando una inscripción clara en la pared: «Vi su rostro, era el mío». Su cuerpo comenzó a descomponerse al cabo de un día,
a pesar del frío otoñal. Oficialmente, Felipe murió a finales de noviembre. Por la mañana lo encontraron en su propio dormitorio, con vendas rotas en la cara y un casco de hierro puesto en la cama. Los sirvientes afirmaron que no pudieron entrar hasta el mediodía, ya que la cerradura estaba bloqueada desde dentro. El cuerpo estaba negro y presentaba signos de automutilación. No se celebró ningún funeral. El cuerpo fue incinerado en el jardín, al aire libre. El sacerdote se negó a bendecir el lugar, afirmando que en esas cenizas no hay alma. Tras su muerte, la anarquía se apoderó de la isla. Cada ciudad proclamó su propio gobierno. El trono papal nombró un gobernador provisional, pero su barco naufragó. Sicilia se desintegró. Un año después, en un manuscrito de un monje ermitaño de Calabria, apareció la siguiente anotación: donde se pudre el rostro, se pudre el trono. Los historiadores lo llamarían más tarde la maldición del trono sin rostro. Hasta finales de siglo, Sicilia no se recuperó. Todos los que llevaban la corona morían en soledad. El último fue el duque Arno, ahorcado por su propio hijo. En su testamento solo había una frase: no abran el yelmo.